Eh, Listo, me presento. Mi nombre es Pablo Lara, soy ingeniero en telemática, me dedico a lo que es la seguridad informática, particularmente para los temas de seguridad ofensiva. Trabajo en Telconet, en un ISP. Me dedico a lo que es la parte de pentesting. Soy especialista en seguridad, llevo alrededor de unos 3 años trabajando en esta industria. En paralelo también tengo algunos proyectos, algunas actividades que realizo. Soy editor principal en un blog que tengo de seguridad informática, con algunos compañeros también de la empresa, de la industria. Y también pertenezco a un grupo de CTF, que son estos retos que suelen existir cada cierto tiempo, estos campeonatos de seguridad. Eh, y también soy miembro IEEE, miembro IEEE de SPOL. Adicional a eso también estoy un poco en los temas de las certificaciones, avalándome también. Dentro de algunas de las que tengo, les comento, tengo un CH, certificaciones también en Fortinet y también certificaciones en lo que es seguridad ofensiva, que en este momento también estoy encontrando en el desarrollo. Listo, entonces vamos a ir un poco entrando en contexto. Eh, Cuando nosotros se nos viene a la mente o escuchamos la palabra seguridad, nosotros tenemos, o la mayoría de personas tenemos el concepto, la idea de una tendencia en común que se maneja. Y esta tendencia es que todo se maneje o todo se proteja bajo el modelo de castillo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo mi empresa, ¿verdad? Con todos sus activos, con todos sus servidores, lo único que tengo que hacer es hacer una protección perimetral, levantar muros, levantar paredes, y eso me protege totalmente de las amenazas que existen en el mundo digital. Y eso no es del todo cierto, ¿no? Entonces, existen muchos otros riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? El riesgo no solamente puede ser externo, sino también interno. De pronto puede existir algún atacante que ya pudo ingresar de alguna u otra forma a la infraestructura de la compañía y se vuelve un insider threat, se vuelve una amenaza interna, forma de que no hay alguna manera de controlarlo desde afuera porque él ya está, ya ha ingresado. Entonces, él ya ha evadido todas las seguridades perimetrales. Entonces, este modelo de castillo hasta cierto punto puede resultar un poco descontinuado y es necesario promover nuevas tácticas de seguridad. De aquí también viene el hecho de nosotros tengamos en cuenta de que para poder fortalecer nuestras tácticas de seguridad deben también existir ciertos criterios. Nosotros le llamamos a esos criterios indicadores. ¿Qué es un indicador? No es nada más que un valor, un elemento que me permite a mí caracterizar particularmente y de forma especial un comportamiento. Cuando nosotros, por ejemplo, nos encontramos ante la presencia de un virus, de un malware, que puede estar presente ya sea en un documento, en un PDF, en un Excel, este documento siempre tiene una firma asociada, ¿no? Esta firma es la que la conocemos como un hash value, hash, una firma. Entonces, esto puede resultar un poco trivial porque existen muchas herramientas que nos pueden con la obtención de esta firma, ¿no? De esto que lo identifique únicamente al documento. Pero este documento, este archivo malicioso, también puede realizar alguna actividad maliciosa de por medio, ¿no? Puede conectarse hacia algún punto remoto, hacia algún servidor remoto, puede conectarse a un IP o a un dominio particular. Entonces, ahí intervienen los nuevos niveles, los niveles a nivel de IP y a nivel de dominio, que se vuelven un poquito más elaborados. Ahora, luego de eso también puede existir amenazas a nivel de red y también herramientas que puedan comprometerlos. Entonces, allí empieza cada vez a subir el reto. De pronto yo puedo conocer el comportamiento que tiene un ciberatacante y las herramientas que ellos utilizan. Entonces, eso a mí me toma un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, debo invertir más recursos, más tiempo para poder descubrir cuál es este comportamiento. Y encima de esa pirámide, que nosotros le llamamos la pirámide del dolor, existen lo que se llama las tácticas, las técnicas y los procedimientos. Es decir, el modus operandi en el cual los atacantes se desenvuelven en el mundo digital.
ya no importa mucho el documento como tal, sino todo el ecosistema malicioso que existe a través del atacante, ¿no? ¿Cuáles son todos estos caminos involucrados durante esta etapa, ¿no? Entonces, más allá de eso, nosotros también podemos agregar un nuevo elemento a esta ecuación, que en este caso, en que vivimos en tiempos de pandemia, eh, existen una alza en cuanto a las actividades maliciosas de los ciberatacantes. Normalmente nosotros estamos expuestos ante el riesgo de infectarnos ante un virus, caer en una estafa de phishing, de suplantación de identidad, pero ahora en estos últimos meses esto ha tenido su alza. Por poner tres ejemplos en donde básicamente se hace más evidente el impacto negativo que tienen estos ataques hacia los recursos informáticos, tenemos en primer lugar las estafas de phishing. En este caso, es un boletín distribuido por Microsoft en el cual comunican que existe una campaña en la cual se está tratando de explotar la confianza del lado del usuario y de alguna forma que ellos accedan a estos formularios, a estos documentos, para que de alguna manera ellos se descarguen cierta información o en su defecto accedan a un sitio de dudosa procedencia. Entonces, esto explota la confianza, la relación de confianza que existe con el usuario y lo invita a realizar una acción maliciosa. Luego de esto, cuando el usuario obtiene esa confianza, ¿verdad?, del correo, puede descargar este archivo o puede obtenerlo de cualquier otra manera, de cualquier otra vía. Y entonces de esa forma también puede comprometer no solamente sus equipos personales, ¿verdad? Sus teléfonos, sus laptops, sino también recursos de la empresa. De pronto en el lugar de trabajo donde se encuentran, les han provisionado alguna computadora corporativa y se están bajando una información, un documento que de pronto no es autorizado y que puede comprometer al negocio, ¿no? Y más allá de esto, dando un paso más adelante, también existen lo que son los ataques de negación de servicio. ¿Qué es un ataque de negación de servicio a breves rasgos? Es nada más que enviar una cantidad excesiva de tráfico a un recurso de manera que agote todo lo que tiene disponible este servidor para entregarme, ya sea un servicio web, un servicio de correo, agotar todos los recursos que tiene a su disposición para así darle de baja. De manera de cuando que un usuario legítimo quiera, no tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, en este caso ha salido un nuevo pico de ataque, han lanzado 600 gigas de ataque hacia un ISP. Entonces, esto es un impacto negativo que hemos tenido durante los últimos meses, en los cuales en algunos casos puede que nosotros nos hayamos afectado y los otros de pronto no tanto, pero hay que tener muy en cuenta de que esto es un riesgo que no solamente nos afecta a las personas que trabajamos en la industria de la tecnología, sino también a todas las personas, porque involucra elementos tan transversales y tan sencillos como un correo o como un documento. ¿Okay? Entonces, para nosotros tener muy en claro cómo es que funciona el procedimiento, el modus operandi de un atacante, nosotros debemos conocer a plenitud lo que es el Cyber Kill Chain. ¿Qué es el Cyber Kill Chain? No son nada más que cada uno de los pasos de general en los cuales un atacante procede para poder comprometer a una compañía. Ahora, este término de Cyber Kill Change, la verdad, se toma desde dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva del ciberatacante, ¿verdad? De la persona que trata de hacer un daño a la empresa y también se lo toma desde la perspectiva de la persona que es un hacker ético, es decir, una persona que compromete de forma responsable los recursos tecnológicos en una compañía y reporta a sí mismo de forma responsable al custodio, en este caso de los recursos informáticos, ¿no? Entonces, de esas dos perspectivas se maneja Cyber Kill Change. Esto más que nada es para que las personas que se dediquen a la parte de seguridad ofensiva y de manera general también las personas que se dedican a lo que son las tecnologías de información conozcan de manera general cómo son cada uno de estos pasos, ¿no? Para detallarlos e ir
cómo es el viaje del atacante, podemos comenzar con la primera fase, que es la fase de reconocimiento. En esta fase de reconocimiento se hacen dos actividades, una etapa pasiva y una etapa activa. En la etapa pasiva, básicamente lo que se hace es obtener toda la información que existe en el Internet con respecto a la compañía, ¿no? Que puede encontrar en redes sociales, en un LinkedIn, en motores de búsqueda, y también la parte activa. ¿Qué es la parte activa? Quiere decir todo lo que esa compañía haya expuesto al Internet. Ya no información, sino hablando desde el punto de vista técnico, exposición de servicios, de servidores y demás cosas. Entonces, esta es el escaneo activo, la detección activa que se realizaría en la etapa de reconocimiento. Luego de esto, se avanza a la parte de desarrollo de las armas. Entonces, ¿qué armas va a utilizar el atacante? En esta etapa, el atacante va a hacer una evaluación, un barrido de todas las posibles cosas que puede utilizar, de todas las herramientas que puede utilizar, y va a tener muy en claro cuál va a ser la más efectiva, ¿no? Cuál va a ser la que más impacto negativo va a generar, ¿no? Qué tipo de compromisos puede generar cada una de ellas, ¿no? Esto puede ser de cualquier forma, puede ser a través de un plugin que esté desactivado, a través de alguna macro que esté en un documento oculta y de pronto un usuario quiera acceder y compromete su máquina. De cualquier forma se puede encontrar el vector ataque. Luego de esto, en la parte de entrega, el atacante ya sabe cuáles o cuáles son las formas que va a utilizar en su ataque y las va a definir. Va a asimismo hacer un listado paso a paso de las actividades que va a hacer para poder ejecutar esta explotación, ¿no? Y luego en la cuarta fase, efectivamente, desarrollo de explotación, ¿no? Va a seguir cada uno de los pasos que él ya ha definido y ha identificado, y de esta forma la meta sería que pueda comprometer, ¿no? Que pueda obtener un punto de acceso inicial a la infraestructura de la compañía, o que pueda en su efecto comprometerla de alguna otra forma, de pronto exfiltración de información, un directorio expuesto, que tenga documentos sensibles. Entonces, todo esto está en la parte de explotación, donde se busca siempre una meta inicial, ¿verdad? Luego de esto viene la fase de instalación, o lo que se conocería como persistencia. ¿Qué significa esto? Significa que el atacante no solamente va a comprometer algo y se va, no, va a tratar de obtener siempre más. Esto es un ciclo repetitivo. Es decir, que si yo tengo un punto de acceso inicial, voy a tratar de garantizar que exista persistencia. Esto es que yo pueda acceder de forma fácil y sencilla otra vez a través de los mismos pasos, ya sea de forma automática, ya sea a través de un script, de un ejecutable. Esto me va a ayudar muchísimo a poder garantizar esta persistencia, ¿verdad? Luego de esto, la fase de command and control. ¿Qué significa? Significa que cuando yo gane esta persistencia, ¿verdad? Yo voy a poder conectar y comunicarme contra este recurso que he comprometido, un servidor, una computadora de un jefe o de la alta gerencia, y voy a poder comunicarme. Entonces, esta comunicación no es nada más de lanzar una comunicación a través de la red, y yo puedo obtener lo que se conoce como un intérprete de comandos, un CLI, un shell, una forma de poder yo entregar instrucciones a este destino y que el destino las ejecute. Nosotros sabemos que son acciones maliciosas. Fuera de esto, también puede existir un paso más que viene ya la exfiltración. Esta exfiltración puede estar acompañado de muchas etapas, como por ejemplo movimiento lateral, escalación de privilegios. Toda la información que podamos obtener viene en la parte de exfiltración, que nos puede ayudar a sí mismo a poder ganar persistencia y generar más instancias de comando y control. De pronto más equipos, más servidores comprometidos en esta etapa, ¿no? Entonces, a breves rasgos, estos son cada uno de los pasos que los hacen tanto los ciberdelincuentes como las personas que nos dedicamos a la parte del hacking. ¿Sí? Entonces, una vez que ya conocemos cuál es el modus operandi en general, a grosso modo, del atacante, nosotros podemos identificar particularmente tipos de ataques principales, ¿no? Esto de la mano con los que les comentaba anteriormente, ¿no? Nosotros estamos expuestos
denegación de servicio puede ser de cualquier tipo, no necesariamente a nivel de red. Por ejemplo, me quedé sin internet, una denegación de servicio. Puede ser también, ¿sabe qué? Se cayó la página de la banca o se cayó tal servicio de correo. Eso es una denegación de servicio. Por eso también están los ataques de ingeniería social. El más conocido, el phishing, donde se trata de explotar la confianza del usuario por cualquier medio. A veces pensamos que el phishing solamente es a nivel de correos y no, también puede ser por un SMS, un mensaje de texto, por un mensaje de WhatsApp, por un mensaje a través de nuestras redes sociales. Entonces, en cualquier lugar donde se explote la confianza del usuario, siempre va a existir el riesgo de phishing y como consecuencia una posible suplantación de identidad. Y a la par de esto también el malware, ¿no? Eh, Existen también muchas amenazas a nivel de usuarios finales que pueden comprometer a la compañía, ¿no? Puede de pronto toda la data de una computadora, encriptarla, ser víctima de un ransomware y al no tener los recursos disponibles para hacer un backup, un respaldo, va a generar un impacto negativo, un impacto considerable. Entonces, estos son los tipos de ataques que nosotros podemos identificar a este nivel. Existen muchísimos más, pero estos tres son de los más importantes y de los que más riesgo uno se expone, no solo para personas que trabajamos en esta industria, sino también para personas, para todas las personas prácticamente. Entonces, frente a esto aparece lo que es el Security Operations Center. ¿Qué es el Centro de Operaciones de Seguridad? Es la primera línea de defensa en una organización. Entonces, a nivel tecnológico, nosotros sabemos que existe el área de sistemas, el área de TI, el área de redes, ¿verdad? Todos estos departamentos siempre tienen una misión, un rol, ¿verdad? Se dedican al desarrollo de aplicaciones, a mantener la red estable, a mantener los servidores estables, pero el SOC se va a encargar de la protección como tal integral de la compañía. Entonces, nosotros solemos a veces tener una frase, ¿no? Que es que cuando todos los demás fallan, nosotros no podemos fallar, porque al ser la primera línea de defensa, nosotros debemos de conocer tal cual cómo funciona la compañía, cuál es su modelo de negocios y en consecuencia saber cuáles son los tipos de actividades que realizan. Envían muchos correos, se conectan mucho a una página, eh, utilizan muchísimo la comunicación USB, dispositivos externos. Entonces, todas esas actividades el SOC las conoce al revés y al derecho. De esta manera, sabe cómo son los comportamientos normales y con base en esa data nosotros sabemos qué cosas pueden ser anormales o qué cosas pueden salir de la noche a la mañana. ¿Okay? Entonces, los analistas en SOC van a estar monitoreando 24/7 cuál es este comportamiento que debería estar sucediendo, ¿no? En el mejor de los casos, la idea sería siempre de que exista un comportamiento normal y siempre estar pendientes de los posibles ataques que puedan presentarse, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué haría un analista SOC? ¿En qué se encarga? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su misión dentro del SOC, ¿no? Entonces, básicamente engloba dos perspectivas en seguridad. Nosotros en seguridad llamamos Red Team y Blue Team a las perspectivas que le damos a la seguridad. Cuando hablamos de Red Team, hablamos de las personas que se encargan de comprometer de cualquier forma un sistema informático, de cualquier forma. Y el Blue Team se va a encargar de asegurar lo máximo posible para que un atacante no pueda comprometer el sistema informático. Existen personas que solo se dedican al Red Team y personas que solo se dedican al Blue Team. El analista SOC debe ser capaz, debe estar en la capacidad de poder armonizar entre esas habilidades y poder desplegar un ataque sin necesidad de ser muy técnico ni tampoco eh, desplegar una protección, un nivel de protección muy complejo que lo haría un Blue Team. La idea es siempre mostrar una prueba de concepto, mostrar una forma de que se puede realizar un ataque y cuáles son los criterios necesarios e importantes a tener en cuenta. Entonces, eso es lo importante de un analista SOC. Fuera de esto, debe también el analista SOC contar con ciertas aptitudes, ¿no? Debe contar con cierto skill set, con ciertas habilidades para poder desempeñarse en esta labor. Por ejemplo,
deben ser network defenders, deben conocer muy bien la red. Es decir, no solo deben de conocer temas de networking, sino también cómo poder defender una red, ¿verdad? Cuáles son los criterios que deben de manejarse. Además de esto, también el tema del hacking ético, como les mencionaba, un analista SOC debe también ser lo suficientemente fluido en este tema para poder desplegar un ataque de forma sencilla, ¿ok? Que no sea tan elaborado ni desarrollado como lo haría un Red Team, pero que sabe cómo poder comprometer a un recurso informático, ¿no? Ahora, el analista SOC también puede recibir escenarios en los cuales exista un incidente de seguridad, ¿verdad? Una empresa de pronto fue comprometida y se buscan los servicios de este SOC para poder investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, este proceso lo llamamos Incident Response, respuesta a incidentes. El Purple Team debe estar también en la capacidad de poder desarrollar y estar todo un proceso de Incident Response que lo vamos a ver también más adelante. Acompañado de esto también debe conocer mucho sobre tácticas de forensics y también de ingeniería reversa para poder conocer cómo eh, cómo fue el ataque, cómo fue que se comprometió a este recurso, ¿no? Entonces, básicamente estas deben ser las habilidades que debe manejar un analista SOC para desempeñarse en este cargo. Como les mencionaba, la postura red, de forma resumida, cada uno de los pasos que debe de manejarse, ¿no? La idea es que no sea un proceso tan elaborado como el Cyber Key Change, no obstante, deben tener los conceptos claros para poder desplegar una prueba de concepto y de esa forma demostrar que se puede comprometer un recurso informático. En paralelo, también la postura Blue nos indica que siempre debe manejarse con el supuesto de que ha ocurrido un incidente. Es decir, el Blue Team debe estar siempre pensando, nos han comprometido, ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Por qué hay que tener este mindset? Porque si nosotros pensamos, no, está protegido, no hay ningún problema, nosotros nos vamos a quedar más tranquilos y de pronto esta no puede ser un pensamiento adecuado porque vamos a estar pensando, no, estamos protegidos y de pronto cuando sucede un incidente es un caso de estudio que nunca se analizó, que nunca se contempló porque nunca se analizaron esos comportamientos anómalos. ¿Por qué? Por considerar de que siempre vamos a estar protegidos. Entonces, el mindset de que nos han comprometido, qué podemos hacer para mejorar, se ve reflejado y plasmado en este plan de Incident Response. ¿Qué es el plan de Incident Response? Son nada más de 6 pasos que detallan cada una de las acciones que deben de manejarse ante el supuesto de un posible compromiso o ante un real compromiso. El primer paso es la preparación, es decir, hacer un levantamiento previo de información con el cliente, con la persona que haya sufrido este incidente, este fallo de seguridad. Posterior a esto, identificación, ¿no? Una vez que se ha levantado la información por parte del analista de seguridad, la identificación nos va a ayudar muchísimo a unir los puntos, es decir, qué cosas han sucedido, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber venido un malware particular, ¿no? De pronto le llegó un archivo por correo y eso fue lo que yo me di cuenta. Justo le llegó aquí porque esto me lo dice este registro. Entonces, posterior a esto, la fase de contención, es decir, cómo yo puedo ejecutar acciones de manera que yo pueda mitigar este riesgo, ¿no? De pronto lo que yo puedo hacer es, en el caso de le ha llegado un malware por correo, poner una protección anti-spam, ¿okay? Una protección que tenga incorporada firmas de seguridad que detecten un comportamiento malicioso. En el cuarto paso, y ya como complementario, como algo ya total que abarque esta gestión, la parte de erradicación. Esto quiere decir que no solamente se ofrezcan best practices ni medidas de seguridad, sino que también existe una solución integral a esto. Es decir, el fallo fue que le llegó un malware por correo. Ok, la solución del containment, la idea sería de que exista una protección anti-spam para que no le llegue. Ok, sí, pero en el caso de que le siga llegando un documento malware, porque no solamente puede llegarle por correo, también puede llegarle por conexión a un USB y de pronto las conexiones a periféricos no están bloqueadas.
Otra forma también puede ser que las computadoras se encuentren en red a través de un recurso de directorio activo y al estar en red se pueden compartir documentos sin necesidad de encontrarse en Internet. Entonces, existen muchas formas de poder lograr que un documento esté en una computadora de escritorio. Entonces, por eso viene la parte de erradicación y de recuperación, poder proponer una solución integral que pueda garantizar la protección, en este caso a nivel de usuario, porque lo que se busca es proteger a quién, al usuario, porque al usuario le llega un correo malo, al usuario le llega un documento malicioso. Él es el principal afectado. Entonces, toda la protección debe girar en torno a eso. Luego, finalmente, las lecciones aprendidas, es decir, qué cosas hemos aprendido, no solamente a nivel técnico, de pronto cosas que se hayan descubierto durante el camino, sino también a nivel organizacional. Saber qué cosas estamos haciendo bien y qué cosas estamos haciendo mal. Y corregir y avanzar a medida de que se va desarrollando estos temas, ¿no? Entonces, esa es básicamente la postura Blue o Defensive. Y esto siempre va a estar de la mano con dos elementos muy importantes, con elementos como los SIEM, que son correlacionadores, que nos permiten a nosotros obtener una vista gráfica de lo que sucede a través de dashboards, a través de reportes, que le ayudan al analista SOC a comprender de una mejor forma el comportamiento en una red. Entonces, el analista SOC no se va a poner a entrar servidor por servidor a revisar los registros de evidencia de cada uno de ellos, sino lo que va a hacer es operar sobre cada uno de los servidores, hacer que se los traigan al SIEM y dentro de la herramienta SIEM, dentro del correlacionador, él sabrá cómo investigar los eventos, porque ya los tiene todos centralizados. Y en segundo lugar, también las bases de datos de Threat Intel. Las bases de datos de Threat Intel me dan información acerca de comportamientos que identifiquen a ciertas amenazas. Lo que conversábamos al inicio con la pirámide del dolor. Efectivamente, estas bases de Threat Intel me permiten a mí caracterizar comportamientos anómalos, de pronto que yo no las haya visto en ese momento, sino que hayan aparecido de pronto recientemente o ya hace algún tiempo, me permite a mí alimentar mi base de inteligencia de forma que yo ya puedo responder de forma más proactiva, de forma más eficaz. ¿Okay? Entonces, también de la mano con esto viene acompañado lo que es la seguridad adaptativa. Esto es, la seguridad es algo que tiene que desarrollarse día a día, es algo que tiene que trabajarse día a día, no es simplemente proponer un plan y eso lo resuelve todo. No, es algo que tiene que trabajarse poco a poco. Entonces, algo también que es importante tener en claro es que a veces se piensa de que contamos con una protección y eso nos hace 100% seguros, ¿no? Lamentablemente no hay nada 100% seguro, lo que podemos hacer es reducir al mínimo el riesgo, ¿okay? Entonces, por eso debe existir un proceso de seguridad adaptativa que se basa en 4 pilares importantes, en predecir, en detectar, en prevenir y responder. Y esto también de la mano con 3 conceptos importantes, que es visibilidad, control y automatización. ¿Por qué estos 3 pilares? En primer lugar, visibilidad, porque yo necesito ver, necesito saber qué está sucediendo en mi infraestructura. Si hay un tráfico anómalo a las 3 de la mañana cada jueves de la semana, eso es sospechoso, me interesa saber. Luego, una vez que yo ya puedo identificar este comportamiento, yo puedo trabajar en el control, es decir, de qué forma puedo mitigar, de qué forma puedo controlar este comportamiento. ¿Okay? Por ejemplo, si yo veo un tipo de tráfico anómalo que viene desde el exterior, desde un país externo, entonces yo lo que puedo hacer de pronto es levantar una mitigación, ¿verdad?, frente a ese tráfico porque ya lo conozco. Entonces ya existe una acción calendarizada que mitiga este comportamiento malicioso. Y en tercer lugar, la automatización, ¿no? En el paso anterior les hablaba del control y esto de forma inherente vendría a ser algo manual, ¿no? Pero la automatización me indica de que al yo identificar un comportamiento que se repite o que tiene el mismo patrón, puedo automatizarlo. Puedo invertir recursos para que esta tarea ya no la haga una persona, sino que lo haga un script, lo haga un servidor y yo me despreocupo de eso. Me despreocupo de la ejecución de esa tarea, más no del desempeño de la misma. Ojo. Entonces, estos 3 pilares nos ayudan muchísimo a trabajar en seguridad adaptativa.
Entonces, con los conceptos que tenemos alrededor de estos pilares, que es prevenir, predecir, detectar y responder, nos ayuda muchísimo a elaborar mejor nuestro plan de seguridad. En el caso de prevenir, poder mitigar los riesgos, eh, proponer mejores acciones de seguridad, mejores correctivos, también concientizar a las personas que presentan ciertos comportamientos de pronto que no van de la mano con las acciones que corresponden a sus labores de trabajo, y de esta forma también fortalecer los sistemas y los activos. Del lado de la predicción es una supervisión continua del comportamiento que exista, es decir, estar atentos siempre a los posibles incidentes que pueden suceder, ¿no? En la parte de detección también el análisis de brechas de seguridad y el ajuste de medidas. Aquí también poder trabajar en función de prioridad, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con prioridad? Porque siempre hay que manejarse en términos de prioridad, siempre hay que tener en cuenta que si yo tengo un fallo, ¿verdad? Si yo tengo un fallo de severidad media que afecta teóricamente a un recurso, pero por otro lado tengo un fallo también de severidad media, pero es explotable, es decir, existen en Internet muchos programas que permiten comprometer ese servicio, entonces eso ya es algo que tengo que preocuparme porque ya es realizable el ataque, cualquiera lo puede hacer. Entonces, luego de esto también viene acompañado la respuesta, ¿no? Respuesta a incidentes y neutralizar el impacto del incidente. ¿Okay? Entonces, estas cosas importantes que hay que tener en cuenta en seguridad adaptativa valen muchísimo al momento de nosotros plantear un plan, al momento de desarrollar un plan de acción, de proponerlo al C-Level, ¿no? A las jefaturas y a las gerencias. Ahora, ¿por dónde empezamos? Bueno, el tema aquí particularmente vendría por cuáles son los casos de uso que nosotros manejaríamos. En los SOCs, lo importante es siempre trabajar en identificación de comportamiento y algo que se repita se puede desarrollar en un caso de uso. Al momento de nosotros proponer los casos de uso, siempre lo vamos a proponer, como les mencionaba, en función del riesgo, en función de qué tan vulnerable podemos quedar si nosotros ejecutamos una determinada acción. Entonces, de pronto nos interesa saber que cuando nos llega una cantidad N de correos en 10 minutos del mismo remitente. Ok, eso me interesaría saber porque de pronto no es, no es una cuenta esperada que realice esa notificación, de pronto no es la cuenta que distribuye notificaciones a través de correo, de pronto el departamento de marketing, no es esa cuenta, sino que es cualquier otra que está enviando spam y de pronto es una cuenta de la compañía. Entonces, ese comportamiento a mí me interesa saber. ¿Okay? Entonces, cada una de estos posibles casos de uso se analizan en lo que se conoce en la matriz Enterprise de Attack. Esta matriz propuesta por Mitre, una organización de seguridad, nos indica para cada una de las verticales cuáles son los posibles casos que se pueden presentar. Por ejemplo, en el caso de escalación de privilegios, es decir, si yo soy un usuario que solamente puedo hacer lo necesario, puedo elevar privilegios y convertirme en un administrador de la red. En este caso, que yo haga una elevación de privilegios en cuanto a los mecanismos de control. Entonces, esto ya desarrolla un poco sobre el tema de los casos de uso que pueden ejecutarse, ¿no? Todo esto me lo va a dar en evidencia los logs que generen la actividad de los servidores. ¿Okay? Ahora, fuera de esto también uno puede pensar, bueno, de pronto existe mucha inversión aquí, mucha inversión de tiempo, de horas hombre, de dinero también, porque cuando uno va a las jefaturas y a las gerencias a proponer un plan de acción que tenga que ver con seguridad, a veces puede ser muy costoso, ¿no? No todas las empresas pueden, digamos, darse esa libertad, esa carta para poder disponer de los recursos y levantar este plan, ¿no? Frente a eso también aparece la solución open source, es decir, una solución que solamente requiere inversión de tiempo y de recursos de personas para yo poder levantar lo que se conocería como un SOC virtual. Entonces, eso es más o menos un esquema en el cual podría manejarse un SOC, ¿verdad? Un SOC inicial, ¿no? Nosotros podemos tener ingreso de datos a través de Logstash,
que básicamente es un recolector de información, un indexador de información de diversas fuentes, ¿verdad? De servidores, de laptops, de PCs. Y por otro lado, también podemos tener un agente que detecte cambios en los registros de las computadoras, ¿ok? Entonces, el cambio en la integridad de los equipos también va a estar monitorizado. Esto va a ir todo centralizado hacia una parte de visualización, que es la parte de Elasticsearch, que es la que me va a permitir a mí indexar esta data y poder trabajarla a través de cualquier dashboard. Podría ser también Kibana, un dashboard que me puede ayudar muchísimo al monitoreo. Ahora, una vez indexada la data, nosotros también podemos generar algún tipo de alerta, ¿no? Algún tipo de alerta me refiero qué tipo de acción realizaría si es que sucede algo malo, ¿no? De pronto, si llega tantos correos a una cierta cantidad de tiempo y no es una cuenta esperada para esa actividad, bueno, lo que se podría hacer es definir ese comportamiento en primer lugar y luego cuáles son las acciones que deben de ejecutarse. Es decir, digamos, enviar un correo a tal persona para informarle de comunicación. Allá. Luego, de pronto, enviar un SMS a esta persona para informarle de que ha sucedido esto y que se requiere de su atención, del analista SOC. Entonces, luego de estas acciones ya definidas en la etapa de alertas, nosotros podemos irnos a una parte de visualización. En este caso, que nos va a ayudar muchísimo con la parte de correlación de eventos y de incident response, va a ser la plataforma de Hive. Luego, una vez que podamos trabajar en el tema de incident response, podemos asimismo volver a indexar datos, la Elasticsearch, o podemos ya pasar a la etapa de deploy de notificación, ¿no? Aquí ya efectivamente se va a enviar los correos, ejecutar los scripts necesarios para bloquear una cuenta de correo, todas las acciones involucradas que se diseñaron en la etapa de alertas, ahora sí, la ejecución. ¿Okay? Entonces, fuera de esto también va a existir, como les mencionaba, las bases de inteligencia de Threat Intel que me van a mí incorporar mucha más data, mucha más inteligencia y podré yo trabajar de una mejor forma. Entonces, toda esta correlación va a converger en un solo punto que es de Hive. Entonces, sí, efectivamente, esta es una alternativa open source. En su mayoría, existen algunos puntos en los cuales sí requiere una inversión adicional, inversión monetaria, pero a nivel de costos, esto sería una solución que ayudaría muchísimo a las empresas que se dediquen a seguridad o a las empresas tecnológicas que tengan una área como tal tecnológica y necesiten definir una división de seguridad que se encargue de estos temas. Ahora, eh, muy aparte de lo que hemos conversado, ¿no? Sobre temas de seguridad, qué cosas hay que tener en mente, aquí también es importante algo que hoy en día abunda y es la data. ¿Okay? Entonces, lo importante aquí es conocer y dominar nuestra data. ¿A qué me refiero con esto? Que no solamente conozcamos a nivel técnico cómo funciona un ataque, cómo funciona un cyber kill change, sino también qué evidencia de esta acción me deja a mí, es decir, los logs. Toda esta recopilación de logs que les comentaba en la anterior diapositiva es la que nosotros debemos conocer. Una vez que ya la tengamos en nuestro correlacionador, nuestro SIEM, donde podemos hacer el análisis exploratorio de datos, nosotros debemos de saber cómo se comporta nuestra data. ¿Okay? Entonces, para eso he definido algunos puntos importantes que podríamos tener en cuenta para poder empezar en este viaje de conocer la data, ¿no? En primer lugar, definir cuáles son los tipos de ataques, ¿no? Porque el modelo de seguridad hay que diseñarlo, hay que promoverlo a nivel de riesgo, ¿no? ¿Qué cosas pueden pasar, ¿no? Pueden atacar a mi infraestructura, pueden atacar a mis aplicaciones o pueden también atacar al usuario final, ¿verdad? Entonces, a nivel de redes de infraestructura, pueden comprometer ya sea un backbone o ya sea la fase perimetral a través de un ataque de negación de servicio o a través de tráfico malicioso. ¿Cómo podríamos nosotros mitigar esto? A través de protecciones de DDoS y también protecciones de IDS e IPS que contengan estas firmas de seguridad e identifiquen tráfico malicioso. Asimismo, como acción proactiva, existiría también lo que es el Scrubbing Center, que básicamente es un sitio en el cual se aloje todos estos indicadores
ya sean hashes, ya sean IPs maliciosas, dominios maliciosos, que se conozcan y sean direccionados a una ruta NOR, que se los aísle básicamente. Cuando exista un tráfico dirigido hacia la infraestructura del cliente, ya sepa que esto tiene que ir directamente a una ruta NOR, ¿okay? A un black hole básicamente. Ahora, en los temas de ataques a aplicaciones, esto significa contra qué servicios los usuarios pueden interactuar, ¿no? Ya sea una base de datos, ya sea un servicio de correos, ya sea una aplicación web. Existen muchas formas que puede interactuar el usuario contra estas aplicaciones, ¿no? Entonces, cada una de estas aplicaciones debe de recibir una protección. En este caso, existen protecciones a nivel de bases de datos, protecciones a nivel de aplicaciones web que permiten eh, proteger a estos recursos y garantizar la integridad de los mismos, ¿no? En el caso de las aplicaciones web, proteger de que sean susceptibles a un ataque de inyección remota de código, de una instrucción por SQL injection, de muchas formas que pueden comprometerse, ¿no? Tanto del lado del cliente como del lado del servidor. ¿Okay? Entonces, finalmente en la parte de los ataques al usuario también pueden existir muchas protecciones. Por ejemplo, a nivel de los canales de comunicación, si es que un usuario maneja mucho correo, bueno, debe tener una protección a nivel perimetral de un anti-spam, ¿verdad? De pronto tienen un servicio de correo contratado con una empresa A, necesita solicitar una protección anti-spam de, digamos, una empresa B, ¿verdad? Entonces, esa es la idea bajo la protección anti-spam. En el caso de los antivirus y los Endpoint Detection Response, son agentes de protección que permitirán dar una capa de seguridad adicional al usuario final. Entonces, estos van a ser programas básicamente que se instalen en los computadores de los usuarios o inclusive también de los servidores, y los logs que generen de actividad van a ser reportados hacia el CIEM. Entonces, en el CIEM es donde el SOC va a poder monitorear las actividades. Y frente a esto también los Security Best Practices, ¿no? ¿Qué tipo de prácticas de seguridad deben de manejar bien los usuarios, ¿no? Entonces, cuando un usuario no realice ciertas actividades digamos, lo estipule la política de la empresa, esto también va a estar reflejado en los logs, ¿no? Esto va a estar evidenciado como actividad en los correlacionadores, actividad que también la va a ver el SOC. Ahora, esto en cuanto a lo que es, por decir así, una táctica red, ¿no? Ahora también viene, digamos, la táctica blue, en donde uno hace evaluación de riesgos a partir de criterios de estándares de ISO 27K. Entonces es importante también tener en conocimiento lo que tenemos actualmente en la compañía, ¿ok? En este caso podemos decir, ok, nosotros contamos con algunos servidores, ¿no? De pronto pueden ser servidores on-premise, es decir, los tengo en mis instalaciones, en el edificio físico, o los tengo en cloud, están en algún otro lugar del mundo. Entonces, independientemente de lo que eso suceda, cada recurso que forme parte, cada elemento que forme parte de la actividad de negocios de la empresa es un activo, ¿okay? Entonces, para esto es importante que se realice una evaluación de activos. ¿En qué consiste esto? Básicamente, un proceso en el cual exista un ciclo de Deming que se le llama Plan Do Check Act, con cada uno de los activos que existan en la empresa, ¿no? En este caso, el paso inicial sería poder levantar un inventario, hacer un levantamiento de información, cuáles son los equipos que están en producción, ¿no? Y cuáles son asimismo los responsables de estos activos. Entonces, frente a una situación de riesgo, el responsable, el custodio del activo va a tener que tomar ciertas acciones, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer, ¿por qué? Porque yo ya cuento con un inventario, ¿no? Entonces, esto va a ser una consecuencia del segundo punto, que es el monitoreo proactivo. Eso va a estar en la capacidad de poder detectar estos comportamientos malos que sucedan dentro de una empresa. Puede ser dentro de la misma en la cual esté contratado o para la cual escriban servicios. Entonces, este monitoreo proactivo va a estar también muy ligado al inventario, es decir, el monitoreo va a ser tan eficiente como lo sea el inventario. ¿Okay? Entonces, luego en la parte de segmentación, ¿qué me va a permitir a mí esta etapa? Poder yo limitar las cosas que se pueden hacer en la empresa. Esto es que siempre se garantice el principio de mínimo privilegio para los usuarios. Es decir,
Si tú eres un usuario financiero, tú solamente debes hacer estas cosas. Tú no deberías de poder acceder a un API Directory, porque no es tu rol. Asimismo, si la persona de TI quiere acceder, digamos, a la base de datos de información financiera en la empresa, no necesariamente ese es su rol. Entonces, esa va a ser la segmentación que tengan para mínimos privilegios. Entonces, de igual forma, el control de cuentas de usuario me va a permitir a mí definir roles y acciones que deban ejecutar. De forma que cuando una persona de un área particular accede a un recurso por el cual no está autorizado, ese comportamiento asimismo va a estar reflejado en los CIEM. ¿Okay? Y luego de esto también la definición de casos de uso, ¿no? Entonces, como les mencionaba, los casos de uso van a ser problemas puntuales que se hayan identificado, que estén ocasionando un malestar y que pueden ser automatizados. ¿Okay? Entonces, esta definición va a estar no solamente influenciada por el riesgo que puede implicar la compañía, sino también por el contexto de la compañía. ¿Okay? Entonces va a importar muchísimo cuál es la actividad de negocios de la compañía para poder uno desplegar el caso de uso. De pronto, el caso de uso para spam o phishing es mucho más importante que el caso de uso, digamos, que un usuario accedió a una página tal, una página, digamos, de, no sé, de música o de videos en horarios de trabajo. Entonces, esta va a ser, digamos, los niveles de prioridad que se van a definir en el contexto necesario. Esto también nos va a ayudar las fuentes de inteligencia porque van a ser información adicional que vamos a incorporar a nuestras actividades para ser más efectivos, más eficaces. Y finalmente los criterios de seguridad, ¿no? Siempre va a ser muy importante que se tenga bien en claro qué cosas se pueden hacer, qué cosas están bien, qué cosas están mal. No solamente la gente dedicada a la seguridad debe tener claros estos criterios, sino cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque todos estamos hoy en día expuestos al mundo digital, ¿no? Todos contamos con una computadora, con un teléfono celular, con una tablet. ¿Sí? Entonces todos estamos inmersos en el mundo digital. Entonces no estamos exentos de no manejar estos criterios. Así como nosotros manejamos criterios de seguridad cuando vamos por la calle y decidimos ir por un lugar más transitado que por uno más solo, esos criterios de seguridad también los manejamos en el mundo digital. Todos los debemos manejar en todo momento. ¿Sí? Entonces, para ir un poco cerrando el tema, un modelo de monitoreo de respuestas, esto es básicamente un plan de acción que se podría implementar en un SOC. Esto resume etapas, conceptos que pueden llevarse poco a poco para poder establecer como tal un SOC. ¿Okay? El SOC obviamente se va a ir construyendo paso a paso, pero cuando finalice una etapa, cuando finalice un viaje de estas etapas, uno puede decir, ok, es viable la solución SOC en, digamos, en una empresa dentro de la que se albergue este área de seguridad o en la empresa que solamente se dedique a seguridad, ¿no? En la primera parte, la etapa de diseño y construcción, ¿no? Todo basado siempre en un marco de trabajo de casos de uso, ¿no? Que puede también estar complementado con el framework Mitre que les comentaba, la matriz de riesgos en función de las diferentes verticales de seguridad. Una vez que yo ya he diseñado esos casos de uso, qué cosas quiero inspeccionar, bueno, puedo ir a la parte de ejecución, ¿no? Aquí van a haber tres puntos importantes para yo poder trabajar. El Network Traffic Analytics, es decir, cómo se comporta la red, ¿verdad? En función de este caso de uso. Luego, ¿qué puede hacer el SIEM por mí? ¿Qué puede hacer el correlacionador de eventos por mí? ¿Y qué pueden hacer los Endpoint Detection Response? Qué tipo de actividades pueden reportar los equipos de usuarios finales o los servidores que tengan este tipo de protección. Y todo esto va a estar vinculado en un SOAR, en una plataforma que me permite orquestar las diferentes actividades necesarias dentro de este ecosistema, ¿no? Un reporte, una alerta con prioridad, cualquier tipo de acción va a estar implicada en esta parte de orquestación, ¿no? Entonces, asimismo, van a haber acciones reactivas y proactivas, algo que tenga que hacerlo yo al momento o algo que yo pueda hacerlo de forma continua, en este caso de forma proactiva. De pronto, una investigación, un threat hunting en el lado proactivo, pero en el lado reactivo ya estaría las cosas que haría si sucede algo sospechoso o si sucede algo malo, ¿no? Entonces, la etapa de monitoreo de alertas. Luego de esto hay que hacer una medición, ¿no? ¿Qué tan bien está funcionando este caso de uso, ¿no? Entonces, de todos los casos, cada cuánto me está reportando el SOC y cada cuánto está bien reportado. Entonces, eso me da a mí
un porcentaje de efectividad. Con esto yo ya puedo decir, ah, ya, estamos bien o estamos mal, debemos mejorar. Entonces, a esto también se le puede agregar una etapa adicional, ¿verdad? Fuera de la parte de la métrica, se puede agregar una etapa adicional donde existan ejercicios de red y blue team. Es decir, un equipo se encarga de comprometer a la infraestructura de la compañía y el SOC se encarga de efectivamente ver esos comportamientos malos. ¿Okay? Entonces, es un ejercicio controlado, ya existe un red team que va a ejecutar unas acciones, obviamente no les va a decir al SOC qué acciones, pero el SOC va a estar atento de lo que pueda suceder. Y se puede medir también una métrica de evaluación frente a las acciones que pueda detectar comparado con las cosas que realmente hizo el red team. Entonces ahí podemos llegar a un consenso, a un debate de qué cosas se han realizado, qué se tiene que detectar, qué es importante y qué no. ¿Okay? Entonces eso en cuanto al modelo, en realidad es un concepto que se puede aplicar y obviamente todo va a estar en función dependiendo de cuáles sean las actividades que realice el negocio, cuál sea, digamos, la prioridad de desarrollo en temas de seguridad, ¿no? Ahora, para concluir, les traigo algunas de estas conclusiones que les puedo indicar acerca de la charla. Principalmente la seguridad, la ciberseguridad es una industria en constante cambio, como les decía. Aquí no hay un solo remedio, una sola opción para yo poder contrarrestar todos los males en el mundo digital, ¿no? Es importante saber que esto es en constante cambio y la evolución de las soluciones de seguridad también van a ser una prioridad. Eh, no, yo suelo decir cuando recibo visitas de los estudiantes o de profesionales en la empresa de trabajo en Teconet, yo suelo decirles que hoy, a siglo XXI, la seguridad no es un lujo, sino que es una inversión. Antes se podía ver como un lujo por el costo, porque no era tan viable aplicarlo, pero hoy en día existen soluciones económicas para poder yo garantizar un nivel de seguridad aceptable. Entonces, en segundo lugar, también aprovechar las ventajas del Big Data para conocer más nuestra red, ¿no? Mencionaba que esto no es solamente de conocer cuál es el comportamiento actual a nivel técnico, sino conocer la evidencia que está detrás de eso, ¿no? O sea, conocer qué registros me dejan los servidores después de cierta actividad y asimismo qué cosas yo conozco de mi infraestructura, qué activos están involucrados, qué cosas tienen instalados, cuál es la disposición a nivel de infraestructura, a nivel de ecosistema que tiene mi compañía, ¿no? Y también tener en cuenta que el usuario final siempre va a ser el eslabón más débil. ¿Por qué? Porque una persona puede tener el sistema tecnológico más seguro del mundo, pero si encuentra algo malo o si desea hacer algo malo, lo va a realizar. Puede ser de pronto de forma voluntaria o de forma involuntaria. Entonces, eso es obviamente un riesgo que siempre va a estar presente. Pero entonces las máquinas no se van a equivocar, obviamente, porque ellas piensan en unos y ceros, pero el usuario final puede estar susceptible a un fallo. Entonces, por eso la frase a veces en nuestro sector un poco trillada, ¿no? Que es el más débil, pero es muy cierto. Entonces, frente a esto existen muchas cosas que pueden ayudar a mejorar el conocimiento o el criterio de seguridad de las personas, como por ejemplo los ejercicios de campañas de phishing, donde existe un ambiente controlado, donde alguien le envía un correo a una persona y de pronto caiga en el phishing, entregue datos, pero después se le diga, no, sabe que era un ejercicio. Entonces tiene que cambiar las claves y todo lo demás, pero tiene que asistir a campañas de capacitación, a charlas donde se les indique de qué tratan estos ataques, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Y finalmente, cuando los demás fallan, nosotros no. Como les decía, el, la, las iniciales, la idea del SOC siempre va a ser ser la primera línea de defensa en una compañía, ¿no? O para las compañías que oferten servicio, ¿no? Entonces, es muy importante tener en claro que el SOC no simplemente van a ser personas que van a estar sentadas, monitoreadas, viendo alertas, no. Van a ser personas que siempre van a estar queriendo buscar qué cosas están mal, no qué cosas están bien, sino qué cosas están mal, y con base en esos criterios uno puede proponer una mejora o de pronto una solución, una reorganización de cómo está dispuesto el plan de acción de seguridad, ¿no? Entonces eso es muy importante.
Y la idea también de toda esta charla, no solamente para las personas técnicas, sino también para público en general, para que de alguna forma nos comprendan a nosotros como técnicos cómo está el ecosistema de seguridad y que entiendan que no solamente hay que estar seguros en el mundo real hoy en día, en épocas de pandemia, no solamente debemos de protegernos del virus, sino también debemos de protegernos en el mundo digital. Entonces, no sé si tenemos algunas preguntas, algunas consultas que quieran hacer antes de finalizar. A ver, genial. Tenemos quién se encarga de actualizar el tablero en general para que vean los directivos. Lo escuché un poco cortado, ¿no? ¿Me puede ayudar repitiendo? A ver, ¿quién se encarga de actualizar? A ver, un momento. Aproximadamente, ¿cuánto es el costo para una certificación en el área de la seguridad informática? Ya. En términos de certificación, depende mucho de cuál vaya a ser, digamos, la orientación que uno tenga, ¿no? Como les mencionaba, está la perspectiva blue y la perspectiva red. De pronto, si están, las personas suelen estar más llamativas, más atraídas al tema de la seguridad ofensiva, ¿no? Del hacking, del pentesting. Particularmente existen certificaciones como por ejemplo el CH, las certificaciones de CompTIA, Security Más, y también están las de OSCP. Particularmente para estas certificaciones de OSCP o Security Más, me parece que están entre los 500 y $1000 en dar la certificación. Básicamente es un contenido, un material que a uno le dan, ¿verdad? Para cierto tiempo, para 1, 2, 3 meses, según cómo uno lo contrate, y les dan un take, una oportunidad para tomar el examen, que en muchos casos es práctico, o en la mayoría de casos es práctico, por no decir todos. Entonces, esto a diferencia, esto sí vale mucho comentarlo, en lo que es seguridad, muy pocas veces los exámenes suelen ser solamente teóricos. Entonces, de pronto esto sí puede ser un poco chocante para las personas que, digamos, vienen de la universidad, en donde de pronto muchas de las evaluaciones son teóricas. Entonces, en esta industria, la mayoría de cosas son prácticas. Yo puedo decir, conozco esta la teoría, pero ya cuando me toca hacer algo, ahí sí hay que meterle mano. Entonces, particularmente esos serían los costos de las certificaciones en seguridad. Fuera de eso, también existen otras certificaciones, por ejemplo, SANS es una certificadora para diferentes ramas de seguridad. Estas certificaciones sí son un poquito más costosas, sí están alrededor de los 5.000, $6.000, porque ya son certificaciones de prestigio. Entonces, pero si uno quiere iniciarse en los temas de seguridad, más o menos esos son los costos, estaría entre los 500, $1.000. ¿Y en dónde le recomendaría realizar esta certificación? Ya. El lugar, la verdad, no es necesario ir a como que a un centro y coger y dar un examen y ya. En algunos casos sí es necesario. Por poner un ejemplo, ¿no? En los casos donde a veces sí es necesario asistir a un lugar, por ejemplo, en el caso de Cisco, cuando uno realiza, me parece, el CCNP, hasta donde recuerdo, eh, uno tiene creo que ir a un lugar en particular, a un basement, a una oficina de Cisco para cada uno de los países y tomar un laboratorio, ya sea con equipos o virtualizados. Pero en algunos otros casos, por ejemplo, en la certificación que yo me encuentro ahorita en el OSCP, no es necesario ir a ningún lugar. ¿Por qué? Porque todo es a través de VPN.
la empresa me envía a mí el contenido, me envía el libro, los videos, y también me envía una conexión VPN para conectarme yo a los laboratorios. Es decir, yo no necesito para nada irme a un lugar, dar un examen, todo es virtual, todo es con la conexión, en este caso que la certificadora provea el recurso, ¿no? O sea, muy pocas veces es de coger y ir a un lugar como tal. En esos casos son básicamente las certificaciones que son teóricas. Por ejemplo, en los casos donde son certificaciones iniciales, por ejemplo, un CH o un NS2, un NS3, en esos casos sí es necesario que la persona vaya, digamos, a un lugar para poder dar un examen, donde existan personas que hagan de proctor, donde los vigilen, que me parece son los centros de Person Book. Entonces, en esos casos donde sea muy teórico, ahí sí, de ley es que hay que ir a un lugar. Pero en los casos teóricos, no necesariamente es requerido que uno asista a un lugar, porque siempre es necesario que exista una actividad proctor. Entonces, siempre va a estar alguien que lo va a estar vigilando. Por ejemplo, en el caso de los SCP, siempre va a haber una persona que lo va a estar viendo en la cámara. Entonces, para evitar, digamos, que alguien, digamos, le sople respuestas o le diga algo. Entonces, eso básicamente. Muchas de las veces no es necesario ir a un lugar físico como tal. Bueno, ingeniero, entonces esas serían las preguntas que por el momento están en el chat. Bueno, agradeciéndole también nuevamente por su participación el día de hoy. Espero contar en la próxima también con su colaboración. Muchísimas gracias, ingeniero Paolo. Muchísimas gracias a ustedes. Pasen bien. Y bueno, también agradeciéndoles a cada uno de los participantes. Y a las 2 de la tarde nuevamente